Bien, estamos grabando, chicos, la clase de hoy, jueves, y quiero decir que ya no voy a admitir, es la última persona a quien admito, porque me voy a concentrar en nuestra clase para hacerla linda, productiva, interesante. Estamos en el test de Barth y quisiera que tomemos en cuenta dos cosas. Uno, la próxima semana ya tenemos que tomar el test. Y dos, tenemos que aprender algunos detalles del test de Bartek que me enseñan, me hablan, me dicen muchas cosas del sujeto al que voy a tomar. Y por primera vez voy a interpretar lo que hacen, lo que dicen, interpretar esa observación de conducta, donde ya les he manifestado que yo no quiero que me pongan solamente el sujeto estuvo muy amable, cortés, educado, cariñoso, y se prestó con mucha generosidad para que nosotros le tomemos, o presentó mucho interés en la aplicación de la prueba. ¿Qué me dice eso? Me dice que es educadito, nada más. Pero yo les he enseñado, chicos, que ustedes tienen que mirar todo, ver todo, pero interpretarlo, no describirlo. Por ejemplo, se presenta sucio. No van a poner, se presentó sucio, sus uñas mugres, su cabello mugre, no. Van a poner, el sujeto presenta cierto descuido personal que puede hablar de una falta de autoestima. O se evidencia algunos síntomas que hablan de una falta de autoestima. O aparentemente su presencia denota síntomas de autovaloración baja. Autoestima, autovaloración, wow. En realidad, Freud, chicos, habla de autovaloración. Autovaloración. En general. Y dice que esa autovaloración es consciente y es inconsciente. Y a los humanistas, Fromm y Tribu, agarraron y estudiaron un poquito más, profundizaron este planteamiento freudiano. Y ellos dicen, yep, sí, es muy importante la autovaloración de toda persona, la autovaloración tanto consciente e inconsciente. La autovaloración consciente, chicos, la consciente es la imagen, el concepto que tenemos de nosotros mismos. Soy guapa, soy guapo, soy feo, soy fea, soy inteligente, no soy inteligente. Soy capa, no, no soy capa, no, no soy capa.
Por eso me siento ahí atrás. Y espero que la docente o el docente no me mire, no me pregunte, no existo. O sea, todos tenemos que soy peticita, que soy alta, que soy gorda, que soy flaca. Todos tenemos una imagen, un concepto de nosotros. Y obviamente, ¿no? El otro día recordaba que mi mamá siempre me decía, mirando al cielo, hija, mirando al cielo. Entonces uno tenía que caminar mirando al cielo y ahí había una acera de esas características de Cochabamba y ¡pum! Mirando al cielo te caías, ¿no? Pero no permitía de que uno esté así, agachado, porque tenía que mirar al cielo, uno tenía que estar siempre erguido y demás. Y yo pensaba, ¿no? Y decía, ¿cómo las mamás saben, intuyen, saben psicología, saben algo de la psicología así práctica, cotidiana, eh, eh, lógica, ¿no? El mirar al cielo es sentirse orgulloso de sí mismo, el dar la cara, el mirar a los ojos, ¿no? Entonces, chicos, mirando al cielo, y nosotros como psicólogos mirando qué pasa con la conducta de las personas que estamos testando. Y tenemos no que describirlas, sino interpretar. En esto vamos a tener un gran bagaje de cada uno me puede decir, ¿y qué quiere decir cuando la persona se sienta con las piernas cruzadas? ¿O qué quiere decir? Ay, por cierto, voy a buscar, hay un artículo muy bonito que uno de los precisamente alumnos de Proyectivas 1 encontró sobre el lenguaje del cuerpo. Es decir, no solamente qué quiere decir esto, asombro, qué quiere decir esto, pena, no solamente en la expresión, sino en el lenguaje del cuerpo. Cómo el cuerpo habla cuando estamos hablando con otra persona. Por ejemplo, qué terrible ponerse así. O sea, con las manos. Si yo me pongo así, ¿qué querrá decir? A ver, chicos. A ver, interprétenlo. Buen día, Licen. Tal vez que la persona Prende tu es... cámara, Melina, prende tu cámara. Un momentito. Dos segunditos, le vamos a pedir a Melina que prenda su cámara porque hemos dicho que vamos a pedir que prenda la cámara. Mientras, Licen, no quiere prender, disculpe. ¿Puede hablar mi compañera mientras trato de arreglar, por favor? Alenka. Buenos días, licenciada. Bueno, Tal vez podría ser que está poniendo alguna barrera como de protección, quizás, y no sé, tal vez está ocultando o no quiere mostrar algo. Tal vez por eso es el que oculta sus manos o que se pone de esta posición. Podría ser. muy bien. Protección, ocultar. ¿Qué más? A ver, Melina, aunque no prendas tu cámara, ¿qué ibas a decir? Sí, justamente lo de protección iba a mencionar, y que tal vez se trata de una persona un tanto cerrada a poder expresar. Protección, oculta y cerrazón, Cerrada. introversión. Rocío.
Listen, buen día. Buen día. También puede ser quizás una forma de demostrar a los demás que esa persona confía mucho en sí mismo, pero que a la vez se siente protegido, o sea, que quiere dar esa idea de que es segura, confiada en sí misma, pero que en el fondo se siente muy inseguro. Ya. A ver, todo. A ver, ustedes interpreten. El otro día cuando teníamos clases presenciales con Proyectivas 2, tenía que enseñarles estoy con el desiderativo, que es un test precioso que al año lo vamos a ver. Y yo les decía, ¿no? Empecé, ¿por qué vienen tarde? Es un horror, bla, 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 reñir, como a reñirlos, ¿no? Pero yo estaba actuando. Entonces me miraban y decían, ya, y yo los miraba y decía, ¿qué me van a decir? Y una, licenciada, ¿por qué está enojada? ¿No? El otro levanta la mano, queremos pasar clases, ¿no? O sea, un chiste. Yo les decía, no, defiéndanse, defiéndanse, sean más, ya, es mi derecho esto y lo otro, empezaron más, ¿no? Y gozamos mucho, nos divertimos mucho. Acá les pregunto algo y me dicen cosas interesantísimas toditas. Cuando nos defendemos, chicos, es cuando nosotros como psicólogos podemos ver. Y en las conductas, en el comportamiento, las defensas tenemos que también saberlas interpretar. Muchas veces, chicos, agarramos y parecemos unos ogros. Ta, 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 ta. Que en el fondo esconde una debilidad, que es lo que Rocío quiere decir. Cuando vean una persona sumamente prepotente, altanera, una persona que aparenta dominar, aparenta controlar todo, es porque está por un mecanismo especial, es porque está escondiendo toda su vulnerabilidad. Y el mecanismo especial puede llamarse, en algunos casos, transformación. En lo contrario, amor y odio, como puede llamarse, chicos, formación reactiva de acuerdo al caso. Es decir, que muchas veces las personas que se sienten muy mal, muy disminuidos, muy mal consigo mismos, pueden presentar una conducta al contrario, es decir, una conducta totalmente contraria. Entonces, chicos, voy a mandarles esto del lenguaje del cuerpo, que por ejemplo he visto de que en forense lo utilizan mucho, pero ojo, ojo, es una aproximación. ¿Qué quiero decir con esto? Chicos, por un síntoma no voy a categorizar
y generalizar. Aquí el dicho, una golondrina no hace verano, está bien puesto. Necesitamos más golondrinas para hacer el verano. Necesitamos más síntomas para estar completamente seguros de un cuadro. ¿Han entendido bien? No tenemos que buscar un solo síntoma, sino tenemos que buscar la repetición del síntoma, quiere decir una conducta que se repite. El síntoma tiene por característica la repetición. Entonces, chicos, nosotros buscamos esa repetición del síntoma. Pero además buscamos, vamos a decirlo así, síntomas acompañantes. Los vamos a hablar así para que ustedes entiendan. Síntomas acompañantes de un cuadro. ¿Cuáles son los síntomas de un cuadro? ¿Y cuáles son los síntomas acompañantes? Entonces, por ejemplo, yo tengo un cuadro obsesivo, la repetición compulsiva, pero también veo de que la persona se me presenta pulcrísima, con gomina en su pelo, así, cada pelito bien peinadito, su pantalón parecía un gilet, su raya, ya son dos síntomas. Pero además va a presentar, qué sé yo, eso se llama formación reactiva, el que esté limpiecito y demás cosas, se llama formación reactiva. Pero además va a presentar mucha dubitación, es decir, tienes que hacer esto, sí, no, mejor, ya, o si yo le tomo el Bartex, va a empezar ¿hay borrador? No tienes borrador. Por favor, y no puedo tener borrador, pucha, el borrador es importante, no hay borrador. Y así. Entonces ya tenemos varios síntomas, la duda compulsiva, la formación reactiva, varios síntomas que acompañan al cuadro. Y ahí con toda firmeza y seguridad decimos esto es una neurosis obsesiva. Bien. Entonces, chicos, volvamos al Bartex. Y la próxima semana van a tener que tomar ya el Bartex. Hay algunas algunos datos que ustedes tienen que tomar de la entrevista. No vamos a hacer una entrevista profunda. Vamos a tener simplemente algunos datos de la persona. Porque, primero, podemos meter la pata. Como ponía ahí en la guía, chicos, es la primera vez que vamos a tomar un test. Y por ser la primera vez, amiguitos, no podemos agarrar y decir yo duchísima, yo capísimo en tomar test, especialmente en la interpretación de los no podemos, porque eso sería una defensa nuestra. Se llamaría omnipotencia. Y lo que menos queremos ser y lo que menos debemos ser los psicólogos es omnipotentes. No queremos
agarrar y decir facilísimo, yo acá, no. Porque ¿qué pasa si nos equivocamos? Chicos, ¿qué pasa si nos equivocamos? Es la primera vez que vamos a interpretar. Y de repente no lo interpretamos bien. Como hace un ratito Rocío Quisper decía, ¿no? Un señor con las manos así podría, dijo, que demostraría como mucha seguridad, pero después dijo, pero esa aparente seguridad escondería una más bien gran inseguridad. O sea, pero hemos tenido que interpretar como posiblemente. Al principio cuando dijo, parecería que demuestra mucha seguridad, yo dije, no, Rocío, no. Pero después ella dijo, ese es un disfraz para, no lo dijo así. Podemos equivocarnos, chicos, el ejemplo de Rocío me sirve en la redacción, en la comunicación. Cuando nos comunicamos podemos ahí explicar y entenderlo más. Pero nosotros necesitamos todavía algo que se llama experiencia para poder estar más solventes en nuestras interpretaciones. Como yo les digo, ¿no? Hay síntomas y hay acompañantes de síntomas. Hay defensas y hay acompañantes de defensas. Es decir, un síntoma no siempre dice algo de la persona, un síntoma. Un síntoma puede ser característico de la persona o puede ser simplemente un rasgo. Pero para que sea característico tenemos que buscar que el síntoma se repita en primer lugar y en segundo lugar que hayan otros síntomas que lo acompañen que son más o menos de la misma naturaleza o que hacen a un cuadro. Ahora bien, entonces, como es primera vez que nosotros tomamos el Bardic, tenemos que buscar alguna persona. Cuando estábamos en clases presenciales, yo les decía a mis alumnos de proyectivas, vayan y busquen a los nuevitos, a los pichoncitos, que son los de primero, los del primer semestre, que van todos asustados a la universidad, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es? Y uno ahí lo agarra desprevenido al pichón y le dice, ¿sabes qué? Cuando estés en sexto semestre, vas a tener proyectivas 1 y vas a tener que tomar test. Y vas a tener que tomar a alguno de tus compañeros. Y por lo tanto, lo que se da se devuelve. O sea, si tú ahora te prestas para hacer esta experiencia, el día de mañana van a haber otros de primero que se van a prestar también. Por favorcito, estoy aprendiendo, no sé, tú vas a ser la primera persona que yo tome este test en mi vida. Y entonces, con todo eso, es seguro que nos dicen sí, pero enseguida tenemos que decirle también, como estoy aprendiendo, no puedo darte resultados.
pero yo voy a tener tu nombre en anonimato, no voy a poner tu apellido. Ahora, si te llamas un tanto raro, te voy a poner Pepe, no, o sea, qué sé yo, raro y que es único, qué sé yo, Arístides, y el único Arístides de la universidad es uno, ¿no? Entonces, si tu nombre es raro y se te puede identificar, entonces, qué sé yo, pongo Pepe, pongo Jorge, pongo Luis, cualquier nombre que sea súper común. Y bueno, y tenemos que preguntarle algunos datos. Generalmente nosotros empezamos con datos muy ligeros porque no hacemos una entrevista profunda. Los datos ligeros están tanto en la plataforma como estos datos van a ejercitarlos con Liz, con nuestra ayudante. Ella va a guiarlos un poco más en esta entrevista, que no necesitamos, vuelvo a repetir, una entrevista profundísima. Pero sí, tienen que tener la entrevista. ¿Por qué? Porque los datos solo tienen sentido con una entrevista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que correlacionar lo que sabemos de la entrevista, tenemos que correlacionar con lo que él hace en los... chicos, ahora, yo quisiera recalcar este hecho. Ningún test tiene sentido sin una historia que lo sostenga. Porque la historia me va a decir qué es significante para esta persona y qué no lo es. Con estos datos vamos a pasar a un tema ahora que tal vez ya de alguna forma lo hemos hablado. Lo han leído porque tenían que haber leído toda la primera parte del test de Bartek. Y tenemos que ver un poquito de la técnica y un poquito de la teoría para que no se les escape nada al aplicar este test. Ustedes no están yendo a la universidad, por lo tanto, es un tanto difícil que encuentren a esos seres imberbes todavía con falta de experiencia, todavía así asustados, sin saber qué es lo que les espera en la madre universidad. No pueden encontrar. ¿Y esto por qué, chicos? Porque hay un dato también. Nuestras técnicas, nuestros test, no pueden ser usados libremente, porque uno de los componentes del test es la sorpresa. Es decir, vas al psicólogo y cuando alguien le sopla al paciente, te va a tomar, qué sé yo, te va a hacer dibujar una figura y tienes que dibujar tu figura o tu imagen. Chicos, uno dice, ¿para qué va al psicólogo? ¿A mentir? ¿A engañar? Pero muchas personas hacen eso. Por lo tanto, es diferente que te digan,
oye, vas a ir al psicólogo, te va a tomar un montón de test, te va a hacer dibujar, te va a hacer... Pero chicos, no que lo dirijan. O sea, ¿de qué vale ir al psicólogo si es si es controlado, si es dirigido? Más bien lo que queremos es la espontaneidad más grande. Pero nuestras técnicas tienen el factor sorpresa, todas, ¿no? O sea, ustedes a raíz de la entrevista van a elegir de acuerdo al motivo de consulta, de acuerdo a los síntomas que esté presentando, datos que ustedes han sacado de la entrevista, ustedes van a ir eligiendo en relación a los objetivos de cada test. Van a ir eligiendo el test y la batería que ustedes van a tomar. Generalmente la batería está compuesta por un test psicométrico. Generalmente la batería tiene un test gráfico y obviamente un test verbal. O verbal puro o verbal con estímulo audiovisual. Eso conforma la batería de un test. En niños o en personas que sospechamos problemas neurológicos, pues tomamos un Bender más. En niños podemos tomar un test de desarrollo. Entonces, nosotros elegimos la batería del test de acuerdo, chicos, a los objetivos que perseguimos. ¿Quién nos da nuestro primer paso? ¿Quién nos marca los primeros síntomas? El mismo paciente, con la observación de la conducta y con los datos que tenemos de la entrevista y el motivo de consulta. Observación de la conducta, motivo de consulta y entrevista, chicos, nos permiten elegir la batería del test de acuerdo a los objetivos de cada test, de acuerdo a lo que estamos buscando en ese momento. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Se entendió? ¿Están ahí? Listen. Sí, oye. Gracias. Bueno, entonces, ya sabemos entonces la importancia de la entrevista. Vamos a saber de que vamos a pedir acá algunos datos, solamente algunos datos en la entrevista. No necesitamos hacer una entrevista profunda, pero la entrevista, la observación, la entrevista y el motivo de consulta son los parámetros que nos ayudan a elegir la batería de como no completé la idea, como ustedes no tienen la posibilidad de estar con las personas de primer semestre, porque todos están todavía en virtualidad, entonces ustedes tienen que elegir cualquier persona adulta. No quiero niños. Cualquier persona que haga él. Pero es posible que ustedes tengan que repetir 2 veces un test. Porque si la persona es muy inmadura, ay chicos, ¿por qué se van? O sea, éramos 42 cuando empezamos. ¿Por qué entran y después se van?
pues no estamos todavía ni en el kit de la clase. Eso lo voy a tomar en cuenta porque yo creo que como estoy grabando, yo creo que es una forma de decir no me interesa, ¿no? Y estamos, creo, viendo cosas que en ningún libro les van a dar. Entonces, lo que decía, y ya me olvidé dónde estaba. Estamos en la toma del Bartek, tienen que tomar a cualquier persona que no sea familiar. Si es el vecino del frente y alguna vez lo han visto, mejor. Si no les une ningún tipo de vínculo, si es la caserita detrás de su casa, van a la caserita detrás de su casa. El único problema acá es de que nosotros somos los que estamos demandando. Nosotros somos los que te puedo tomar para aprender. ¿Me ayudas a aprender? ¿Me ayudas, por favor, a aprender? ¿Puedo tomarte? Pero, ojo, no te puedo devolver nada. No te puedo dar ninguna información porque estoy aprendiendo. Es la primera vez que tomo este tipo de test y puedo equivocarme. Por lo tanto, no puedo devolverte ninguna información, pero ¿me ayudas? Ya, te voy a ayudar. A ver, ¿qué? Entonces, ustedes implementan. ¿Ya? Se entendió entonces que tienen que buscar una persona que no sea pariente, una persona que no sea, con la que no tengan ningún vínculo, ningún prejuicio, es decir, algo preconcebido. Cuanto más lejana, mejor. Cuanto más desconocida, mejor. Pero que se brinde a ayudarles, porque lastimosamente no pueden dar ninguna información. ¿Está claro eso? ¿Chicos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bien. Entonces nos vamos a preparar para ese encuentro donde ustedes tienen todos estos días para hacerlo. Nosotros vamos a seguir avanzando porque hasta el 4 tenemos que tener todo el Bartek concluido. Por lo tanto, nos queda un mes y en un mes el Bartek puede llevarles un poquito de apuro, de presión. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando las clases y ustedes mientras tanto encuentran así a una persona, a una alma caritativa que quiera apoyarlos, que quiera ayudarlos, que quiera sí, colaborar en la formación de ustedes. Para ello, chicos, ahora voy a compartir pantalla porque vamos a hablar de el lenguaje del dibujo de Bartek. Vamos a ver esa primera parte que ustedes tenían que leer y también vamos a hablar de la forma de aplicación de este test. Para esto vamos a compartir pantalla y acá está el lenguaje del dibujo de Bartek. Bien. En la interpretación nuestra de la cátedra. Acá no nos interesa mucho hablar de esto, más nos interesa
estas ventajas que las hemos hablado de alguna forma, pero quiero reforzarlas. ¿Cuál es el valor del Barthe? El hecho de que son 16 cuadraditos y eso nos permite llegar a valores, a interpretaciones más objetivas. O sea, son 16 cuadraditos que es posible que en muchos de ellos se repita el síntoma, los síntomas o los síntomas acompañantes de un cuadro. Por lo tanto, es muy posible de que nosotros encontremos características individuales, características de nuestro testado en forma bastante objetiva. Los estímulos provocan conductas gráficas mensurables. Sí, chicos. Este test tiene la virtud de ser cualitativo y cuantitativo. Por lo tanto, en cada cuadradito vamos a medir, vamos a contar determinados rasgos que el individuo dibuja y eso nos va a permitir contar. Las líneas incompletas son lo que nosotros hemos hablado el otro día. Y hemos dicho que se llaman arquetipos, pero que nosotros, entre nosotros, hablamos de arquetipo, pero no le podemos decir al individuo, a la persona que estamos testando, no le podemos decir, este arquetipo, porque la persona no sabe nada de psicología. Las líneas incompletas iniciales, sistemáticamente ordenadas, permiten utilizar medidas y verificar resultados. O sea, además, cada una de esas líneas tiene un significado, provoca o estimula determinada característica de los humanos. La precisión abstracta de los temas gráficos, perdón, acá cuando hablamos de temas gráficos, está hablando de los arquetipos. La precisión abstracta de los temas gráficos, cada arquetipo tiene su función. Cada arquetipo estimula un área, una característica humana, y cada arquetipo está pensado muy bien dentro de, no tanto, o sea, no solo está pensado, no solo en tanto la dimensión, sino en tanto el lugar que ocupa. Por eso dice acá, la precisión abstracta de los temas gráficos, eso es el arquetipo. Su distribución asimétrica, están totalmente dispersos en cada uno de los cuadritos. En el 1 hay un puntito, en el 2 hay otra cosa, en el 3 hay otra cosa, y no siempre están en el centro, sino a un lado, arriba, abajo, en todo lugar. Su distribución asimétrica en los cuadros netamente delimitados, la sugestión direccional de las disposiciones particulares en el interior de cada cuadro, o sea, sugestión direccional, hay veces que se proyectan hacia arriba, hay veces que más bien se proyectan hacia abajo. Esa es la sugestión direccional.
Todas estas bases racionales del método, son las bases racionales del método, proporcionan elementos de juicio que permiten evaluar las cualidades o grupos de cualidades que componen la estructura de la totalidad de un carácter. O sea, en otras palabras, todas esas características nos permiten evaluar, aunque suene redundante, características de personalidad de la persona que estamos testando. Por lo tanto, no olvidemos que el test de Bartek es un test caracterológico, no es un test profundo. Nosotros vamos a diferenciar, chicos, los test caracterológicos, que como su nombre lo indica, nos van a hablar del carácter de la persona. Vamos a diferenciar los test caracterológicos de los tres test estructurales, que es a donde vamos a llegar después del Bartek. Los test caracterológicos solo características, solo evalúan características de personalidad. En cambio, los test estructurales son más profundos, mucho más profundos, y evalúan estructuras. Entonces, la diferencia va a ser entre test caracterológico y test estructural. Este test específicamente es un test caracterológico, es cualitativo y es cuantitativo. Se confiere un valor de arquetipo al tema inicial, eso ya lo habíamos dicho. El tema inicial es el arquetipo, pero no es para nosotros, no es para el testado. Los temas estos de arquetipos están sacados de varias culturas, babilónicas, chinas, semíticas y semíticas primitivas. De acuerdo con criterios subjetivos y objetivos, los dibujos provocan temas a completar, lo que nunca es al azar. Chicos, hemos empezado Proyectivas 1 hablando de proyección. Y yo les decía en la primera clase, nunca la proyección es al azar, porque nos pasamos además en dos partes de la teoría freudiana. Uno, el inconsciente nunca duerme, o sea, siempre está presente. Y dos, toda conducta tiene su interpretación inconsciente. Toda conducta, o sea, ese inconsciente es el que nos provoca, el que nos estimula, el que nos lleva a emitir conductas, a veces erróneas, a veces malas, a veces buenas, a veces correctas. Por lo tanto, se tiene que completar temas y ustedes tienen que saber que esa labor nunca es al azar. Digamos, acá el señor Bartek propuso los 8 primeros temas para ser completados, que también les comenté esto la anterior vez, como prueba dinámica y genética de la personalidad. Viedma y D'Alfonso, en la Argentina, proponen añadir otros 8 arquetipos más al test para una mejor evaluación. Esto también lo mencioné la anterior clase virtual que tuve. Pero acá esto es lo que me importa y me interesa mucho que hablemos. Estamos en fases del proceso de la Gestalt.
3 fases y 2 actitudes. La actitud previa es la primera fase. La actitud previa, que es observación de la conducta. La actitud previa, que hemos hablado entre ustedes y yo sobre cómo se presenta el individuo, cómo se presenta nuestro testado o nuestra testada en el mundo. Cómo hablamos, cómo es la entrevista, qué interpretamos de la entrevista. La ejecución, cómo hace, qué dice mientras está ejecutando. No es al azar, chicos, que justo cuando está haciendo el cabellito de el ser humano que está dibujando, no es al azar que diga, ay, tan difícil, o no es al azar que justo se distraiga en, qué sé yo, el cuadradito número 10. ¿No? Por lo tanto, en la ejecución tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque en la ejecución tenemos que ver cómo realmente está dibujando la persona. No es que le damos los 10 cuadraditos, o que, perdón, los 16 cuadraditos, y le decimos, termina cuando quieras, hazlo como quieras. No, nosotros tenemos que estar observando, porque la ejecución nos va a dar muchísimas pautas que después vamos a tener que contabilizar. Y la terminación, que cómo termina, qué dice, cómo se siente, cómo se despide. Esas son las 3 fases y las 2 actitudes. Actitudes por la experiencia vivida y actitudes determinadas por el actitudes por la experiencia vivida. Tan difícil, tan largo. Ay, no, quiero irme, tengo que irme. Disculpa, che, me tengo que ir. Y los dejan colgados. ¿No? O actitudes determinadas por el tema. Oye, y estito. Oye, esto como dibujo. ¿Qué dibujo? O sea, ¿qué pudiera dibujar? Entonces, ustedes ven y relacionan las 2 actitudes. Las actitudes por lo que está vivenciando y las actitudes por cada uno de los temas, porque van a ver ustedes que cada uno de los temas tiene una significación, tiene un peso dentro de la interpretación. Ahora, ¿cómo vamos a ver estas 3 fases y 2 actitudes? Cuando el sujeto actúa bajo la influencia vivida, manifiesta una actitud previa, es decir, primera fase, actitud previa. Manifiesta en su actitud previa una expectativa cargada de emoción. ¿Cómo espera? Cuando ustedes ya le han dicho que se trata de una prueba, cuando ustedes ya le han hablado sobre sobre las reglas de esa toma. Entonces el sujeto va a estar expectante a
la puesta en marcha de la prueba. Por lo tanto, ¿cómo espera la prueba? ¿Qué dice? Agarra el lápiz, está dispuestísimo a ejecutar. Y chicos, hay una cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ustedes me dirán, porque actitud previa también es cuando ustedes ya le han dado la consigna. Y ustedes dirán, pero ¿y qué consigna vamos a dar? Porque no hemos leído en el libro ninguna consigna para dar. La consigna es, simple y llanamente, una descripción de la primera hoja, al principio solo la primera hoja, le mostramos solo la primera hoja, y es una descripción de la primera hoja que la hacemos así. Mira, acá hay unos cuadraditos, en cada cuadradito hay un dibujito, y tú tienes que inventarte un dibujo, tienes que dibujar algo que integre ese dibujito que hay en cada cuadradito. Pueden repetir las veces que quieran hasta que el sujeto entienda. Generalmente a la primera entiende. Hay unos dibujitos incompletos en cada cuadradito y tú tienes que dibujar algo que lo complete. Dibujar algo que integre a ese dibujito que hay, ¿no? Hay algunas personas que desde el principio le dicen, no te puedo dar ni reglas ni borradores, porque este es un test a mano alzada. Hay personas que prefieren decirlo si es que el sujeto necesitaría borrador, pide, ¿no? El sujeto borrador, no puedes usar borrador. ¿Qué valor tiene la primera y qué valor tiene la segunda? La primera tiene el valor en el que el valor está dado por que el psicólogo pone las reglas claras desde el principio, que a mí me parece bastante acertada. La segunda que ustedes pueden usar es para ver su tolerancia a la frustración, es decir, cómo se frustra al no poder borrar y qué hace con lo que no ha podido borrar, cómo lo resuelve. Pero sobre todo en esta segunda versión, en el que hay psicólogos que prefieren esperar a que el paciente diga borrador, pida el borrador. En esta segunda versión, en realidad, lo que más observamos es la tolerancia a la frustración. Entonces, todo ello debemos nosotros estar en una posición de alerta, observando todos los detalles. Entonces ya saben cómo se da la consigna. Y la actitud previa es todo antes de haberle mostrado el té. O sea, todo lo acontecido hasta antecitos de que él se ponga a dibujar. Interpreta los temas según su estado de ánimo. El sujeto va a interpretar sus temas según su estado de ánimo y se deja llevar por las cualidades de expresión y simbolismo libremente concebidos. Por lo tanto, es un test caracterológico, pero también depende mucho del estado de ánimo que en ese momento tenga el sujeto.
como es un test caracterológico, no importa que haya determinada influencia del estado de ánimo del sujeto. Mientras trabaja, está sometido a impulsos emotivos, dando una forma significativa, proporciona una respuesta expresiva, descriptiva, dinámica, humorística, característica, fantasiosa o simbólica. Son un abanico de posibilidades que el sujeto va a plasmar por la misma emotividad que le producen los arquetipos y su trabajo. Por lo tanto, no hay nada al azar y las respuestas pueden ser múltiples. Hay que tomar en cuenta todas las respuestas, no solamente las gráficas, es decir, lo que el sujeto dibuja, sino las verbales. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha hecho? ¿Está feo? ¿Está lindo? Todo lo que ha expresado de alguna forma. ¿Y todo esto para qué? Esto nos permite establecer y reconocer las relaciones regulares entre la manera de captar el tema gráfico y darle sentido, que eso va a ser el descubrimiento nuestro de las características que tiene este individuo, y la manera de producir el dibujo por medio de trazos que tengan una característica dominante. Es decir, nosotros vamos, todo tiene sentido. ¿Qué ha dibujado y cómo ha dibujado? ¿Qué ha dibujado en cada cuadradito y cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha ejecutado? ¿Con qué tipo de trazos lo ha hecho? ¿En qué consiste la prueba? Son 2 hojas con 8 cuadros de 4 centímetros de lado cada uno en un fondo. Los elementos de información con los que trabajamos, es decir, estos 16 cuadraditos nos van a dar datos que nosotros vamos a volcar a lo que llamamos registro de rendimiento, que esto la otra semana, mientras ustedes estén tomando, encontrando conejito de indias, nosotros vamos a continuar con la información sobre el bar. Los elementos, el registro de rendimiento lo vemos, por lo menos una parte del registro de rendimiento lo vemos la próxima semana. El registro de rendimiento está enriquecido por 2 tipos de información. La información de expresión y la información de integración, que ahorita ya lo vamos a ver. El registro de comportamiento, cómo se comporta la persona, y el registro de situaciones y tomas de posición. En este registro de situaciones y tomas de posición, lo que más vamos a ver son áreas problemáticas o conflictivas. El material, importantísimo, lápiz Faber número 2, no proporcionamos goma, borrador, nada que pueda ser utilizado como anulador.
Tampoco reglas u otros elementos del dibujo. Una mesa, en lo posible una superficie plana que evite distorsiones gráficas, es muy importante. Obviamente, buena iluminación y ambiente tranquilo para no sufrir interrupción. Chicos, esto de ambiente tranquilo, muchas veces, por ejemplo, se ha tomado en la universidad y obviamente se van a algún curso. Y ahí ustedes tienen que ver si hay mucha gente que entra, que sale. Y en el lugar que ustedes tomen, tampoco pueden, en el lugar donde tomen, o sea, tampoco pueden, digamos, hacer que este lugar sea, por ejemplo, en un kiosco, por ejemplo, en qué sé yo, en una sala de baile o de reuniones o una cafetería. Tiene que ser un ambiente tranquilo donde el testado, la testada, se concentre totalmente, pueda concentrarse totalmente en el trabajo. Y requerimientos para la corrección, tenemos el manual del test de Bartek, tenemos la tabla de los factores de expresión y de integración, que son aquellas tablas que nos van a llevar después al registro de rendimiento. Tenemos los acetatos como la guía que requerimos para evaluar algunos. Y acá presentamos nuestro desafío. Es un test que nos va a permitir evaluar las características de personalidad. No es un test que sumerja en las profundidades del inconsciente. O sea, no es un test, ¿por qué podemos tomar esto a cualquier persona? Porque no es un test movilizante. Bueno, todo test puede llegar a ser movilizante de acuerdo a la historia de la persona, pero no es un test en la que nos metemos en la intimidad estructural de la persona. Es cualitativo y cuantitativo. Nos permite llegar a un perfil de personalidad. Y por último, responde a las preguntas. ¿Cómo rinde la persona? ¿Cómo se comporta la persona? ¿Y en qué áreas presenta problemas? Chicos, en esto hoy día hemos hablado entonces de la... Hoy día hemos hablado de la consigna, de aquellos materiales que ustedes tienen que tener a mano para no solamente la aplicación del test, sino todos los requisitos que tenemos que cubrir para aplicar ese test. No se olviden pedir permiso para tomarles, pero no darles información. Tenerlos al tanto a nuestros testados de que estamos recién comenzando y decirles de que vamos a tener muchísimo respeto, no vamos a dar la información que nos da, es en forma totalmente anónima, no va a ser revelada su identidad. Chin, chin, chicos. ¿Qué les parece? Preguntitas. ¿Se han quedado estupefactos? ¿Meditabundos?
Bueno, Chicoco, si he estado tan clarita, me voy. Si no hay preguntas, que me puedan hacer. Adelante, Dora Mamani Quispe. Tenía una duda al hacer esta entrevista, ya que voy a estar con esa persona y va a estar haciendo los dibujos y mediante que va a estar haciendo me va a estar hablando y puedo estar ahí contestándole todo el rato. Eso no me va a tomar más tiempo mientras va a estar hablando. Dorita, estamos en una situación de prueba en la que nosotros observamos las características del si te habla, pues tú le tienes que contestar. Si te toma más tiempo, pues lo tienes que asumir, es tu trabajo, es tu tarea. En el consultorio hubo una persona que me hizo un macover, no Bartex, sino macover, 4 horas. Estuvo desde las 2 de la tarde hasta las 6, hasta las 8 de la noche, haciendo el test. ¿Qué le vas a decir, Dora, como psicóloga? Alto ahí, hazlo más rápido. No puedes tardar tanto. No. Dorita, son las características de él. No estamos evaluando tu tolerancia. No estamos evaluando la tolerancia de Dora. Estamos evaluando al testado. Y si el testado a nuestro paciente, y si nuestro paciente tarda, y si nuestro paciente nos habla, y si nuestro paciente, oye, nos está, no solamente en este caso del Bartek tan particular que somos nosotros los que demandamos ayuda, apoyo para el ejercicio del test, sino cuando estamos en nuestro gabinete, cuando estamos en nuestro consultorio, debemos dejar libremente que el sujeto se exprese como quiera, porque nos está dando características de personalidad, nos está dando características de vinculación, nos está dando características de socialización. Por lo tanto, el sujeto no, o sea, tú no lo vas a coartar y decir, no haga esito. O no dibujecito, es muy difícil, va a tardar y yo tengo que irme. No puedes. No puedes. Entonces, chicos, tienen ustedes que observar qué dice, cómo dice, cuándo dice, y ustedes están con su cuadernito ahí anotando, porque todo tiene significado, porque esta persona ha estado asociando, y al estar asociando, obviamente, nos interesa la interpretación a la que podamos nosotros llegar por las asociaciones que ha efectuado. Por lo tanto, Dorita, a munirte de paciencia, que tú no eres la que estás siendo testada, sino tú estás testando y evaluando al otro y evaluando cómo se comporta el otro. ¿Te contesté, Dora? Sí, licenciada, pero más era mi duda de que en el momento que vaya haciendo el test esta persona me ande preguntando otras cosas que no sean el test. Tú anotas, pero precisamente eso se llama asociación. O sea, justo cuando estaba en el cuadro número 1,
y justo cuando estaba, qué sé yo, haciendo puntos, dijo, oye, Venecia, qué linda es, ¿no? Y eso es precisamente, ahí está la pericia, Dora, tuya, la pericia del psicólogo, para saber sacar información sobre todas esas asociaciones que el paciente hace. Dora, obviamente, te va a estar hablando de, oye, te cuento que mi mamá, y tú anotas, te cuento que mi mamá lo dijo al dibujar el 4, y después lo tienes que relacionar. Que el arquetipo 4, que moviliza, y ahí lo relacionas, porque no hay nada al azar. Ahora sí. Ahora sí, licenciada. Gracias. O sea, no importa. El sujeto te puede hablar de la China, o te puede hablar de tu papá y de tu mamá, y tú anotas, porque por algo es. El sujeto está en la prueba, y esto en todos los test, desde que entra, desde que se encuentran, desde que se saluda, ya está en prueba. Es observación de la conducta, no solamente es la aplicación del test, sino todo aquello que adorne, enriquezca la aplicación del test. Todas sus asociaciones. Puede hablarte de los pescaditos de la angostura, ¿no? O sea, y tú, ahí está la pericia tuya, vuelvo a repetir, para interpretar. Melina, gracias Dorita. Melina, tenías una pregunta. Sí, Licen. Ahora creo que da mi cámara. En el supuesto caso de que nos dejen colgados, como usted dijo, con el test, o sea, que el sujeto se salga a medio llenar los cuadritos o nos ponga de excusa el tiempo y nos diga, puedo llenar en otro encuentro o algo, ¿es posible eso? ¿O Ya. cómo lo tomaríamos? Ya. Si el sujeto dice, no, ya no puedo, porque primero le presentan la primera hoja de las 8 primeras, de los 8 primeros cuadraditos. Termina, y si ya termine, ahora esto más. La segunda hoja es surprise también, ¿no? Estito más, ¿no? Y entonces el sujeto hace la segunda hoja. En algunos casos, como le estamos pidiendo, por favor, muchas veces ha sucedido, amiga, amigo, mira, te llené esto, ya no puedo llenarte el otro. Chaucito, prom, se va. En ese caso, no pueden hacer nada, no pueden decir, quédate, no me dejes, por favor, no pueden. Se tiene que ir porque además nos está haciendo un favor. Entonces tienen que encontrar a otra persona. O sea, cuando eso no sucede, cuando vienen al consultorio. Porque cuando vienen al consultorio hay un encuadre y están tan dispuestos hoy. Están tan dispuestos, estoy aceptando todavía a una persona que tuvo a bien la niña Dayana, creo que es muy tarde, ya estoy terminando. Se nota que tiene mucho interés en la materia. Chicos, cuando se va no pueden hacer nada. Tienen que encontrar otro paciente. Esto no sucede en los consultorios, en los gabinetes, porque obviamente el que va al consultorio después del encuadre, o sea, realmente se somete, asume y lo hace. Ustedes tienen que decir a la persona que acepte
que por lo menos es 1 hora de su tiempo. Mínimo con la entrevista y los dibujos, mínimo es 1 hora de su tiempo. Melina, ¿te contesté? Ah, Sí, listo, y gracias. si la persona agarra y dice, tengo que ir a recoger a mi mamá, por favorcito, ¿puedo puedo hacer esta segunda hoja mañana? Pero con todo gusto. Con todo gusto. ¿Ya? ¿Está bien, Melina? Sí, listo, gracias. ¿Había alguien más que estaba levantando la mano? Habían 3 personas que levantaban la mano. Buenos días, licenciada. En el caso de que en vista de que los dibujos son lo más importante para nosotros, en el caso de que se le dé un lápiz bastante afinado o afilado, puede tener cuidado al momento de dibujar, ¿no? ¿Eso es algo relevante para nosotros o no importa cómo le demos el lápiz? No. Te corrijo, Edgar Napoleón Bonaparte, ¿no? Napo, te corrijo. Lo más importante para nosotros no solo es el dibujo. Es lo que he venido repitiendo. Cómo se presenta la persona, cómo trata ese cuerpito en el mundo, cómo se comporta contigo, cómo es la persona. Eso es importantísimo. Después viene el dibujo. El dibujo complementa todo lo que hemos observado. Y todo lo que dice y todo lo que hace y cómo lo hace y cómo lo dice, lo interpretamos. Cuando lo hace, lo interpretamos. Le damos lápiz y yo les sugeriría que tengan 2 lápices bien tajaditos, porque se rompe uno y pueden darle el otro. Saquen el borrador, no se da borrador. Y ustedes pueden implementar o una forma en la consigna, decirle de que no tiene borrador y no puede utilizar ningún tipo de regla ni nada, porque todo es a mano alzada. O pueden utilizar para ver la tolerancia a la frustración, que también se ve en el primero, ¿no? Cómo lo arreglan, pero para ver qué pasa con la reacción del sujeto al decirle no frente a su error, cómo asume su error, qué hace frente a su error, y se le dice, no, no te puedo dar borrador ni reglas, es a mano alzada. Entonces, ¿cómo arregla su error? ¿No? Ustedes pueden adoptar cualquiera de las 2 consignas. ¿Alguna preguntita más? ¿No hay? Vayan pensándolo, vuelvan a ver este video. Chicos, estén atentos a las clases que voy a cargar antes de este fin de semana, para que ustedes tengan tiempo para ver hasta el otro jueves, que van a ser nuestras clases sincrónicas. Cualquier cosa, nos comunicamos en el chat. Chaucito. Hasta luego, Lice. Hasta Hasta luego, luego. licenciada. Chao. Hasta luego, licenciado. Licenciada. Dicen que tenga buen día.